Hola queridos amigos, hola queridas amigas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Me llamo Rafael Fernández Douro y soy profesor de idiomas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Este vídeo trata sobre el increíble lenguaje humano. Espero que os guste. ¡Vamos allá! El lenguaje humano constituye una de las capacidades más complejas y distintivas de nuestra especie. Gracias a él, los seres humanos pueden comunicar ideas, emociones, conocimientos y experiencias mediante sistemas simbólicos organizados, lo que ha permitido la construcción de culturas, sociedades e instituciones a lo largo de la historia. Más allá de ser una simple herramienta de comunicación, el lenguaje es un elemento fundamental en el desarrollo del pensamiento, la transmisión del conocimiento y la formación de la identidad individual y colectiva. El estudio del lenguaje ha despertado el interés de numerosos especialistas pertenecientes a disciplinas como la lingüística, la psicología, la neurociencia, la antropología y la biología evolutiva. Desde la perspectiva lingüística, el lenguaje se entiende como una facultad universal que permite a los seres humanos producir y comprender una cantidad prácticamente ilimitada de mensajes a partir de un conjunto finito de elementos y reglas. Esta capacidad creativa fue destacada por el lingüista Noam Chomsky, quien sostuvo que los seres humanos poseen una predisposición biológica para adquirir el lenguaje durante la infancia. Sin embargo, aunque existe consenso sobre la importancia del lenguaje en la evolución humana, su origen continúa siendo uno de los mayores enigmas científicos. Los investigadores han propuesto diversas teorías para explicar cómo surgió esta capacidad única. Algunas hipótesis sugieren que el lenguaje evolucionó gradualmente a partir de sistemas de comunicación gestual utilizados por nuestros antepasados, mientras que otras destacan el papel de la cooperación social, el desarrollo cerebral y la necesidad de transmitir información cada vez más compleja. A pesar de los avances en genética, arqueología y ciencias cognitivas, todavía no existe una explicación definitiva sobre el momento exacto ni las circunstancias concretas que dieron origen al lenguaje humano. La evolución del lenguaje estuvo estrechamente vinculada a la evolución biológica y cultural de la especie humana. El aumento del tamaño y la complejidad del cerebro, el perfeccionamiento del aparato fonador y el desarrollo de capacidades cognitivas avanzadas permitieron que nuestros antepasados elaboraran formas de comunicación progresivamente más sofisticadas. Con el paso del tiempo, estas formas de comunicación dieron lugar a miles de lenguas diferentes, reflejando la diversidad cultural de las sociedades humanas. Los orígenes del lenguaje humano. El origen del lenguaje humano constituye uno de los problemas más complejos y fascinantes de la ciencia moderna. A diferencia de otros fenómenos biológicos o culturales, el surgimiento del lenguaje no dejó registros fósiles directos, por lo que los investigadores deben reconstruir su evolución mediante evidencias indirectas procedentes de la arqueología, la paleoantropología, la genética, la neurología y el estudio comparado de la comunicación animal. Aunque durante siglos el tema fue objeto de especulaciones filosóficas, en la actualidad existe un amplio campo interdisciplinario dedicado a investigar cómo y cuándo apareció la capacidad lingüística que caracteriza a nuestra especie. Los estudios contemporáneos coinciden en que el lenguaje no surgió de manera repentina, sino que fue el resultado de un largo proceso evolutivo que acompañó el desarrollo biológico y cultural de los homínidos. Una de las primeras cuestiones que enfrentan los investigadores es determinar qué se entiende exactamente por lenguaje. Los sistemas de comunicación animal permiten transmitir información mediante sonidos, gestos o señales químicas, pero carecen de algunas propiedades fundamentales del lenguaje humano, como la capacidad de combinar símbolos para generar infinitos mensajes nuevos, la posibilidad de hablar sobre acontecimientos ausentes o imaginarios
y la creación de estructuras gramaticales complejas. Estas características convierten al lenguaje humano en un sistema de comunicación extraordinariamente flexible y creativo, sin equivalentes conocidos en otras especies. Las hipótesis más aceptadas actualmente sostienen que el lenguaje evolucionó gradualmente a partir de formas de comunicación más simples presentes en los antepasados de los seres humanos. Durante millones de años, los homínidos dependieron de la cooperación para obtener alimento, defenderse de depredadores y cuidar a las crías. Estas actividades exigían formas cada vez más sofisticadas de coordinación social. Algunos investigadores, entre ellos el antropólogo Robin Dunbar, han propuesto que el crecimiento de los grupos humanos generó una presión evolutiva para desarrollar mecanismos de comunicación más eficientes que permitieran mantener la cohesión social. Según esta perspectiva, el lenguaje habría surgido como una herramienta adaptativa para gestionar relaciones sociales cada vez más complejas. Una de las teorías más influyentes sobre el origen del lenguaje es la hipótesis gestual. Esta propuesta plantea que los primeros sistemas comunicativos humanos estuvieron basados principalmente en movimientos corporales y gestos manuales antes de que apareciera el lenguaje oral plenamente desarrollado. Los defensores de esta teoría señalan que los grandes simios actuales utilizan gestos de manera flexible e intencional y que numerosas áreas cerebrales relacionadas con el control de las manos están conectadas con regiones implicadas en el procesamiento lingüístico. Desde esta perspectiva, la comunicación vocal habría evolucionado posteriormente debido a sus ventajas prácticas, ya que permite transmitir información sin necesidad de contacto visual y mientras se realizan otras actividades. Diversos estudios consideran que el lenguaje humano pudo haber tenido un origen multimodal, combinando gestos, expresiones faciales y vocalizaciones desde etapas muy tempranas de la evolución. Las evidencias fósiles también han contribuido a esclarecer este proceso. El análisis de cráneos, mandíbulas y huesos relacionados con la producción del habla indica que algunos homínidos desarrollaron progresivamente una anatomía cada vez más favorable para la comunicación vocal. Especial atención ha recibido el hueso hioides, una pequeña estructura situada en la garganta que participa en la articulación de sonidos. El descubrimiento de huesos hioides con características similares a las humanas en fósiles de neandertales ha llevado a muchos investigadores a pensar que estos grupos poseían capacidades vocales avanzadas. Sin embargo, la capacidad anatómica para producir sonidos complejos no implica necesariamente la existencia de un lenguaje plenamente desarrollado, ya que también eran necesarias habilidades cognitivas relacionadas con la síntesis, la memoria y el pensamiento simbólico. Otro aspecto fundamental es el momento en que apareció el lenguaje moderno. Algunos investigadores sostienen que formas avanzadas de comunicación pudieron existir hace más de medio millón de años entre especies anteriores al Homo sapiens. Otros consideran que el lenguaje con sintaxis compleja surgió mucho más tarde, asociado a la aparición del pensamiento simbólico y de comportamientos culturales sofisticados observados en los primeros Homo sapiens hace aproximadamente entre 100.000 y 200.000 años. Los hallazgos arqueológicos relacionados con el arte rupestre, los adornos personales, los enterramientos rituales y la fabricación de herramientas complejas sugieren que, para entonces, los seres humanos ya poseían capacidades cognitivas estrechamente vinculadas al lenguaje simbólico. Las investigaciones recientes también han ampliado el conocimiento sobre la comunicación de otros primates. Estudios realizados con chimpancés han revelado que estos animales pueden combinar diferentes vocalizaciones y gestos para transmitir significados más complejos de lo que se creía anteriormente.
Aunque estas capacidades están muy lejos de la complejidad del lenguaje humano, sugieren que algunos de sus componentes fundamentales podrían haberse originado en ancestros comunes compartidos por humanos y otros primates hace millones de años. Estos descubrimientos apoyan la idea de que el lenguaje humano no apareció de forma súbita, sino que se construyó gradualmente sobre habilidades comunicativas preexistentes que fueron transformándose a lo largo de la evolución. En la actualidad, el consenso científico considera que el lenguaje es el resultado de una interacción compleja entre evolución biológica y evolución cultural. La selección natural favoreció capacidades cognitivas relacionadas con la cooperación, la memoria, la imitación y el aprendizaje social, mientras que las comunidades humanas fueron desarrollando sistemas de comunicación cada vez más elaborados que se transmitían de generación en generación. Esta combinación de factores permitió que el lenguaje se convirtiera en una de las herramientas más poderosas de la historia evolutiva humana, posibilitando la acumulación de conocimientos, la organización de sociedades complejas y el desarrollo de la cultura. La evolución del lenguaje humano. Actualmente, la mayoría de los especialistas coinciden en que el lenguaje humano no apareció de forma repentina, sino que fue el resultado de una larga evolución biológica y cultural que involucró cambios anatómicos, cognitivos y sociales en los antepasados de nuestra especie. La capacidad lingüística surgió gradualmente a medida que los homínidos desarrollaban cerebros más complejos, formas avanzadas de cooperación social y mayores habilidades simbólicas. El lenguaje fue producto de múltiples factores que actuaron conjuntamente durante cientos de miles de años. Los estudios sobre la evolución humana indican que especies como el Homo habilis y el Homo erectus desarrollaron capacidades cognitivas superiores relacionadas con la planificación, la fabricación de herramientas y la cooperación grupal. Estas actividades exigían la transmisión de información cada vez más compleja, lo que probablemente favoreció el desarrollo de formas de comunicación más elaboradas. Aunque no existen pruebas directas del lenguaje hablado en estas especies, numerosos investigadores consideran que utilizaban combinaciones de gestos, vocalizaciones y expresiones corporales para coordinar actividades colectivas como la caza, la recolección y el cuidado de los miembros del grupo. Uno de los aspectos fundamentales en la evolución del lenguaje fue la transformación anatómica del aparato fonador. A lo largo de la evolución humana se produjeron cambios en la estructura de la laringe, la lengua, la cavidad bucal y el sistema respiratorio que permitieron una producción más precisa y variada de sonidos. Paralelamente, el cerebro experimentó un notable incremento de tamaño y complejidad, especialmente en regiones relacionadas con el procesamiento simbólico, la memoria y la planificación. Estas modificaciones no surgieron específicamente para el lenguaje, sino que constituyeron adaptaciones previas que posteriormente fueron aprovechadas por la comunicación lingüística. Los especialistas denominan este fenómeno preadaptación o exaptación. El desarrollo de la capacidad simbólica representó otro paso decisivo. A diferencia de otros sistemas de comunicación animal, el lenguaje humano permite utilizar símbolos arbitrarios para representar objetos, acciones, conceptos abstractos e incluso situaciones imaginarias. La evidencia arqueológica muestra que hace aproximadamente entre 100.000 y 50.000 años, los seres humanos comenzaron a producir manifestaciones culturales complejas como arte rupestre, adornos personales, enterramientos rituales y herramientas altamente especializadas. Muchos investigadores interpretan estas evidencias como señales de una mente capaz de manejar símbolos complejos, una habilidad estrechamente relacionada con el surgimiento del lenguaje moderno. La aparición del pensamiento simbólico permitió transmitir conocimientos, normas sociales y experiencias de una forma mucho más eficiente que cualquier sistema de comunicación anterior.
Otro elemento clave fue la creciente complejidad de las relaciones sociales. Diversas teorías sostienen que el aumento del tamaño de los grupos humanos generó la necesidad de compartir información sobre alianzas, normas, peligros y recursos. En este contexto, el lenguaje habría evolucionado como una herramienta para fortalecer la cooperación y la cohesión social. La comunicación verbal permitía transmitir información a varios individuos simultáneamente, coordinar acciones colectivas y preservar conocimientos entre generaciones. De esta manera, el lenguaje no solo constituyó una adaptación biológica, sino también una innovación cultural que favoreció la supervivencia y el éxito evolutivo de nuestra especie. En la actualidad, muchos especialistas defienden una perspectiva biocultural de la evolución lingüística. Según este enfoque, el lenguaje surgió gracias a la convergencia de diversos procesos evolutivos: el desarrollo de capacidades cognitivas avanzadas, la evolución de mecanismos biológicos para el aprendizaje vocal, la expansión de la cooperación social y la acumulación cultural de conocimientos. En lugar de haber aparecido mediante una única innovación repentina, el lenguaje humano sería el resultado de una larga interacción entre evolución biológica y evolución cultural. Esta visión permite explicar por qué el lenguaje posee características tan complejas y por qué continúa transformándose constantemente a medida que las sociedades humanas evolucionan. En conclusión, la evolución del lenguaje humano constituye uno de los procesos más extraordinarios de la historia de nuestra especie. Aunque todavía existen numerosas preguntas sin respuesta sobre cuándo y cómo surgió exactamente, las investigaciones actuales muestran que fue resultado de cambios progresivos en la anatomía, el cerebro, la genética y la organización social de los seres humanos. Gracias a esta capacidad única, nuestra especie pudo transmitir conocimientos de generación en generación, desarrollar culturas complejas y construir las sociedades que conocemos en la actualidad. El lenguaje humano es increíble, ¿verdad? Bueno, esto fue todo. Espero que os haya gustado. Hasta el próximo vídeo. Cuidaos mucho. Chao, adiós.